Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey les da la más cordial bienvenida a El arte como inversión, innovación en el coleccionismo, conferencia a cargo de Andrea Zapata, quien es cofundadora de Cubic Art, plataforma de Fractional Ownership de Blue Chip Art. Egresada en negocios internacionales, MBA y MAM por la Universidad de Yale, su pasión siempre ha sido la relación del arte con los mercados financieros, lo que le permite ser una especialista en las inversiones artísticas. Se ha desarrollado en diferentes puestos ajenos al medio de empresas como Warner Bros., Capital MX, Más por Más, ProMéxico y JP Morgan Chase, para finalmente dedicarse a su verdadera vocación, el arte. Andrea es también cofundadora del proyecto Art Capital, plataforma de renta de arte, fundadora del proyecto #Fuera del Cubo Blanco. Se integra como directora de inversiones en arte de LC Galería en el año 2014 y fue reconocida como el Premio Mujer Ejecutiva en el marzo del 2022. A continuación, cedo la palabra a Andrea Zapata para dar inicio a esta conferencia. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por estar aquí. Estoy muy emocionada, muy honrada de estar en este museo que admiro tanto, así que muchas gracias por la invitación. Hoy vamos a hablar del arte como inversión y divido la plática generalmente en tres temas, ¿no? En principio, pues, ¿por qué invertir en arte? ¿No? Entender que ojalá que tengan una idea y que por eso estén aquí, pero la idea es que esté muy platicado, por favor interrúmpanme, la idea es que estemos, como que se haga muy ameno, de repente se me va la mano y lo hago muy financiero, entonces frénenme y díganme, no, regrésate un poquito. Vamos a hablar también de cuáles son las tendencias del mercado, ¿no? Hacer un análisis de hacia dónde va este mercado tan maravilloso del arte. Y al final vamos a dar una pequeña introducción a cómo invertir en arte, en donde vamos a hablar de diferentes tendencias que están pasando. Se los acabo de contar. Entonces, bueno, ya muchísimas gracias, ya platicaron un poquito de mí. Lo que no platicamos es que la realidad es que yo nací en este mundo, ¿no? Yo desde muy chiquita estoy en el arte porque mi mamá fue subdirectora de Bellas Artes, fue subdirectora del Museo de Arte Moderno, entonces toda mi vida era estar en los museos. Desde muy chiquitita haciendo ediciones con artistas como José Luis Cuevas, me llevaban y ya saben que tienes a los chiquitos y los pones a dibujar. Bueno, pues a mí me ponían a dibujar y luego llegaba José Luis Cuevas y pintaba sobre la pieza y decía, dibujo a 4 manos con Andrea Zapata, ¿no? Entonces, para mí mi vida fue estar en el arte. Ahora, claro, como buena rebelde, como buena adolescente, dije, yo no quiero tener nada que ver con el arte, yo me voy a dedicar a lo mío. Entonces me dedico a las finanzas y empiezo a estudiar negocios y me voy por otro lado, ¿no? Y entonces empiezo muy a la Steve Jobs, entender que todo estaba destinado a ser, ¿no? Todo lo que había aprendido en términos de finanzas, ahora podía ver este cruce que existe con el arte y cómo el arte resulta una maravillosa inversión sabiéndolo hacer. Entonces, bueno, vamos a empezar con si es el arte un asset class. ¿Alguien acá sabe lo que es un asset class? Buenísimo. Qué bueno, porque ya lo tenía preparado. Un asset class es un grupo de inversiones con las mismas características que son sujetas a las mismas leyes y regulaciones, ¿no? Entonces vamos a hablar de los asset class que ya conocemos, que es lo que estamos familiarizados. El efectivo, ¿no? Los fondos de inversión, los bonos, CETES, las cuentas de ahorro y las acciones, ¿no? Que sabemos que tienen mucho más riesgo, etc. Y ahora está por acá, que son las inversiones alternativas, ¿no? El arte, bienes raíces, oro, plata y criptomonedas, que si quieren después también hablamos, que ahorita van muy bien. Vamos a entender si el arte es un asset class con esta gráfica que me encanta. Podemos ver que en la línea roja está el índice S&P 500. El S&P 500, para los que no lo conocen, es un índice que marca cuáles son las 500 empresas más seguras para las que invertir. O sea, cuando nosotros vamos al banco o con un financiero y nos dice, oye, quiero empezar a invertir porque es mi primer acercamiento a la bolsa, lo más seguro es que nos digan, invierte en el S&P 500 porque pues son las 500 empresas más seguras, el riesgo es muy chiquitito.
¿Y qué pasa? Si lo comparamos con el índice ArtPrice 100, que es un índice que analiza a los 100 artistas más importantes, les asigna un valor, podemos ver varias cosas. Una, esto, fíjense, cuando todo va mal en el mercado, que esto es muy natural, ¿no? Es completamente natural que haya ciclos económicos, caídas económicas, pues bueno, ¿qué está pasando en el arte? Sigue subiendo, ¿no? Entonces funciona muy bien como un activo refugio. Y vamos a entender por qué. Vamos a ver cuáles son las variables económicas que hacen que esto suceda. Pero vamos a ver otro factor. Fíjense cómo la pendiente va por arriba. Es decir, no solo es un activo refugio, sino sabiéndolo invertir, nos da rendimientos por arriba del S&P. Ahora, ¿por qué cuando cae el mercado el arte sigue subiendo de valor? Porque es un tema de escasez. Un artista, no sé si tenemos artistas por aquí, pero hace 10 piezas en su vida, 100 piezas en su vida, pero es una oferta limitada. Por eso, cuando un artista tiene poca oferta en el mercado, generalmente tiende a subir más de valor las piezas, porque generas esta necesidad. Entonces, ¿qué pasa? Estas piezas que generalmente las compran los millonarios, en una caída de la bolsa son 10 millones de dólares menos ricos. Pero sale un Frida Kahlo que hay poquititos, ¿no? Quieres tener este Frida Kahlo y entonces muy probablemente vas a perder un poco más de liquidez para no perder la oportunidad que tienes de comprar esta pieza. Entonces, funciona muy bien porque sigue creciendo de valor. Pero ahora, ¿qué pasa? El arte es un activo de lujo, ¿no? Entonces, cuando todo va mal en el mercado, el arte sigue subiendo y funciona como un hedge. Pero cuando todo va bien en el mercado, pues claro que el arte también sube de valor, porque el arte también puede ser considerado un activo de lujo. Entonces, funciona muy bien para diversificar un portafolio, funciona muy bien para mitigar el riesgo y funciona muy bien para tener rendimientos atractivos. Si comparamos otra vez como los non-bankable assets, el arte contemporáneo, el S&P, los mercados emergentes o los bonos, podemos ver que los rendimientos en arte contemporáneo pues, son mucho mayores. Y no lo digo yo, no es algo que me estoy inventando, podemos ver cómo cada vez más y más y más fondos y más medios hablan de las inversiones en arte. A ver, me encanta contar que hay un estudio que hace Deloitte en el que habla, en 2014 hicieron un estudio que les preguntaban a los wealth managers, a estos asesores financieros, si era atractivo o no invertir en arte. En 2014 dijeron, 50% dijo que sí, 50% dijo que no. ¿Qué pasó para 2022? El 94% dijo que sí. Hay mucho mayor conocimiento de las inversiones en arte y de los beneficios que tienen. Vamos a hablar de algunos ejemplos muy claros, ¿no? En 1990 sale este Frida Kahlo al mercado, se vende por 1.4 millones de dólares, para en 2021 regresar y salir por 33 millones de dólares. Pero bueno, a ver, me dirán, sí, Andrea, pero Frida Kahlo es un outlier, no es algo que pase todo el tiempo. Vamos a hablar de Rufino Tamayo, uno de mis artistas favoritos, sin lugar a dudas. Esta pieza tenía un estimado, cuando compras en subasta, las casas de subasta te hacen la chamba y te evalúan la pieza con un estimado chiquito y un estimado alto para que sepas que si compras en medio o si compras por abajo, pues hiciste un buen deal, considerando que ya que levantaste la mano muy emocionado porque ya pujaste, vas a tener un 25% adicional de lo que acabas de pujar. Pero lo interesante acá es que en esta evaluación se vendió en 721 y regresa al mercado 3.18 veces en 20 años, ¿no? Se vende en 2.29 millones de dólares. Pasa mucho con Botero. Botero es un artista que me preguntan muchísimo, pues porque recién falleció desafortunadamente. Y claro, en 2016 fue subastada por 1.84 millones, para en 2022 regresar a 4.3, es decir, 2.33 veces su valor en 6 años. Y bueno, tenemos muchos ejemplos de este tipo, ¿no? Acá les dejo más ejemplos, Diego Rivera, pero la idea es entender por qué está pasando esto, por qué suben de valor, por qué las piezas se quedan. Y bueno, antes de empezar la plática platicamos de, sí, a ver, yo tengo mis piezas, es una inversión, pero no las vendo. Claro, la idea es no venderlas, la idea es que, la verdad es que ni siquiera es un activo líquido, no es como si me das las piezas, te las voy a vender en un segundo. Si hay un gran pero en las inversiones en arte, diría que es esa, la falta de liquidez. Sin embargo, sabes que lo que tienes colgado en tu pared sigue subiendo de valor de mes a mes.
Entonces, qué delicia que un activo que es tan maravilloso y sí quiero hacer, y lo voy a platicar y lo voy a decir constantemente, el arte lo compramos para disfrutarlo. El arte lo compramos porque es algo que nos llena el alma, porque queremos ver la representación de lo que está pasando en ese momento en la historia, de las emociones, porque nos hace sentir. Pero si podemos tener eso y además una inversión, ¿no? Un cheque al portador, me decían por allí, pues qué maravilla. Les platicaba ya de esta gráfica de activo refugio y les platico también este tema de escasez, ¿no? Hablando ya como con una gráfica en forma, ¿qué está pasando? Pues es un activo del que no hay mucha ni gran oferta, la demanda con el tiempo sigue subiendo de valor y por supuesto la oferta pues se baja. Y claro que funciona muy bien como diversificación de portafolio. Las grandes fortunas se dividen generalmente, lo que recomiendan los asesores en finanzas, es invertir entre un 11 y un 50% del portafolio en arte. A ver, tampoco les voy a decir que lo inviertan todo, o sí, pero conmigo. Ahora sí, ¿hasta aquí tenemos alguna duda? Venga, vamos a hablar de las tendencias del mercado. ¿Qué es lo que está pasando en el mercado? Bueno, las tenemos aquí divididas en las tendencias de arte y las tendencias financieras. Entonces, ¿qué está pasando? Primero hay un punto importantísimo que es la globalización. ¿Y qué está pasando con la globalización? Pues bueno, redes sociales, y qué tal que volteo a ver a mi audiencia súper joven, pero las redes sociales nos están ayudando muchísimo a tener visibilidad de muchos artistas que no conocíamos. Ahora, hay que analizar, y lo vamos a ver más adelante, cuáles de estos tienen un potencial de crecimiento a nivel inversión, pero lo que sí es verdad es que hay una globalización importantísima y una democratización de lo que vamos a hablar mucho en esta plática, ¿no? O sea, ya el arte ya no solo es para un sector chiquitito de la población. Cada vez hay más transparencia y regulaciones, por ejemplo, los Art Advisors en Estados Unidos, y espero que lo podamos hacer aquí en México también, tienes como un deber fiduciario, no ganas doble, no es como si tienes un cliente que quiere vender su colección y tienes un cliente que quiere comprar esa colección, que le cobres un poquito para acá y un poquito por acá, sino hay una transparencia absoluta de una sola comisión y entonces se hace un mercado muchísimo más justo. Por supuesto, la tokenización de activos, que va desde lo que hacemos en Cubic, que es hacer arte fraccionado y vender pedacitos de los que hablaremos más adelante, pero también, por supuesto, de los NFTs, ¿no? Esta tendencia que ha generado muchísimas dudas, pero que ha crecido, ha bajado y que, por supuesto, estamos en un momento muy temprano del mismo. Y bueno, si nos vamos a la parte de finanzas, podemos ver que hay una nueva generación de Ultra Net High Net Worth Individuals, que ya parte de los portafolios incluyen una parte importante en el portafolio de arte, que cada vez hay más estrategias del gobierno para justo este tema del coleccionismo y, por supuesto, ver el arte como un asset class. Vamos a analizar un poquito más a fondo las financieras porque es lo que les traje en esta plática. Pero entonces, fíjense cómo se dividen las estrategias de los Wealth Management Services en arte, ¿no? Entonces, lo podemos dividir en 4 y no voy a ahondar en la gráfica. Si a alguien le interesa esta parte, por favor, tomen foto o les platico con toda calma. Pero la parte de acumulación de la riqueza es muy importante. ¿Por qué? Porque estamos creciendo la colección y entonces, claro que estamos acumulando y el arte como inversión. Existen ya cada vez más fondos de arte en los que se genera un pool, ¿no? Unos 10 millones de dólares y entonces se compra grandes piezas y entonces se divide, ¿no? Se vende, se hace una serie de cosas en función de la colección y se vende para darle rendimiento a los coleccionistas. Tenemos el tema de los stock del art business, el private equity startups, en fin. Pero luego tenemos también esta parte del transferring wealth, ¿no? Todo este tema de filantropía. Tenemos la parte de la protección de wealth, ¿no? Entonces ver todo este tema de los art advisors que ya les platicaba, la evaluación, la consolidación de los activos, los seguros, el reporte, etcétera. Y por supuesto la última parte en la que ahora sí hacemos líquida la inversión. Hablando otra vez de los wealth managers, fíjense cómo dividen un poco las colecciones, digo, cómo los wealth managers
tienen divididas las inversiones en coleccionables y arte, ¿no? Si se fijan, la gran mayoría invierte en esto, ¿no? Como el 26% invierte entre un 6 y un 10%, el 22% entre un 11 y un 20%. Entonces podemos ver que cada vez es una tendencia. Vamos a hablar de arte latinoamericano porque amamos. Pero a ver, ¿qué está pasando con el arte latinoamericano? Algo interesantísimo que me encanta decir y que le aplaudo muchísimo a Sotheby's, esta casa de subastas, fue que antes, en noviembre, había una subasta, bueno, en mayo y en noviembre había la subasta de arte latinoamericano. ¿Pero qué pasó? Dejó de existir esta subasta de arte latinoamericano y la incorporaron en el arte, en la subasta más grande que tienen en noviembre. Y entonces ahora, gente de todo el mundo, que probablemente un alemán no se metía a ver qué estaba pasando con el arte latinoamericano porque no tenía un incentivo de ver qué está pasando en otros lados, porque generalmente compramos lo que conocemos, con toda lógica. Ahora tenemos a Tamayo al lado de Picasso y hay un coleccionista japonés viendo la obra. Y esto, hay estadísticas que demuestran que cuando un artista, y otra vez a quien está aquí que es artista, logra salir de donde es, donde nació, sea México o sea Estados Unidos, que logre pasar fronteras, tiene muchísimas más posibilidades de verdaderamente salir adelante. Entonces, al romper esta barrera, abrió, por supuesto, el mercado latinoamericano a todo el mundo. Fíjense cómo está dividido las ventas de arte latino por región. Entonces, podemos ver que, por supuesto, acá se concentra, porque todas las subastas, la subasta de Nueva York representa mucho del mercado que tenemos en México, pero incluso si estamos en México, cuando compremos en Nueva York siendo mexicanos, pues se registra acá, ¿no? Pero también toda la parte de Sudamérica, pero fíjense cómo está creciendo por acá y cómo está creciendo por acá. Entonces, por acá lo podemos esperar, pero este crecimiento es algo importantísimo para entender por qué los fondos de inversión dedican una parte tan grande para arte latinoamericano. Este es un ejemplo de un fondo de inversión en arte. Este fondo de inversión divide 45.22 del portafolio. Y viendo esta gráfica dirían, claro, es un fondo de latinoamericanos. Pero este es un fondo que se llama Artemundi. Es un fondo que hacen en España, que ya tienen como 4 fondos, y podemos entender la importancia del arte latinoamericano en las estrategias de inversión mucho más allá de nuestro país. Ahora, el dead effect. ¿Quién conoce y quién dice, ya se va a morir este artista, voy a comprar porque ese es el momento de comprar, ¿no? Es algo muy común. Pues bueno, tengo que decepcionarlos, pero la realidad es que no es tan buena estrategia. Generalmente, los artistas generalmente suben de valor poco antes de morir. Al morir, bajan de valor, se estabiliza el mercado y ahora sí, vuelven a subir. El arte es una inversión a largo plazo. Y entonces cuando tú crees que se murió el artista y ¡pum!, ya subí, ya me hice millonario, la realidad es que no. La realidad es que es un tema de tener paciencia. Porque claro que va a terminar subiendo de valor, pero no es algo inmediato, porque no se muere el artista y en ese momento se acabó la obra, ¿no? Es un tema que pasa con el tiempo y que tenemos que esperar para que esto pase. Entonces, antes de morir no es un buen momento de comprar. Se los paso también por ahí como tip. Y este es un tema que a mí me encanta. Las mujeres artistas cada vez se están poniendo más de moda. Y ya era hora, ¿no? Como que nos faltó mucho tiempo de que nos vieran, pero ahora fíjense qué interesante. Este es cómo está dividido el mercado de las acciones, de las subastas, pero con mujeres que nacieron después de 1985. Esto no pasa para mujeres que nacieron antes de 1985. Hay un libro también maravilloso que habla de qué pasaría con el arte si solo estudiáramos a las mujeres, ¿no? Como que no hemos estudiado a fondo a las mujeres para entender la cantidad de maravillosas mujeres artistas, pero no me pueden decir nada del repunte que ha tenido Remedios Varo, Leonora Carrington. Pero hablemos de lo que está pasando en el mercado hoy. Entonces, hay una visibilidad mucho mayor de las mujeres artistas jóvenes y claro que también hay una preocupación en el mercado porque muchas veces, pues cuando es arte contemporáneo puede ser una burbuja. Hay un riesgo importante de saber si realmente va a durar en la historia este boom que está teniendo o si como con el dead effect va a pasar un tiempo para que se estabilice el mercado y podamos tener ahora sí esta equidad y esta visibilidad
y visión a largo plazo. Pero bueno, no deja de ser interesantísimo estas curvas tan importantes y tan radicales que muchas veces sí se convierten en burbujas y que tristemente además es una realidad que de repente un artista sube de valor, ¿no? Se dispara, en subasta se vende por millones de dólares y luego cae. Y como artista es muy difícil levantarte de eso y en el mercado también lo es. Entonces es una realidad dura que hay que aprender a manejar y entender que cuando invertimos en arte hay que entender dos factores muy importantes. Uno, en qué colecciones está el artista, y lo vamos a platicar, pero ¿cuál es la historia del artista? ¿Qué justifica los precios que me está vendiendo o el estudio, o la galería, o el dealer? ¿Qué es? Algo que vaya más allá de, pues es lo que están pagando. Si lo están pagando es que hay demanda, y si lo están demandando justifica el precio. La realidad es que no. Si esa es la única razón que tenemos para justificar el precio, muchas veces eso se convierte en una burbuja, porque entonces, al pasar de generación, claro. Me llama la atención que en todas tus gráficas la tendencia hacia arriba es en plena pandemia. Es interesantísimo, ¿no? Justo hablábamos del activo refugio en términos de inversión, y la pandemia es un gran ejemplo de ello. El arte se disparó mucho en términos, y a ver, justo hoy platicaba en una comida, lo interesante que es que al estar todos encerrados, pues tampoco gastabas en tantas cosas, ¿no? Por un lado. Pero por otro lado, sabes que el arte es un activo refugio y entonces proteges tu dinero ante variables desconocidas. En la pandemia no teníamos ni idea de qué iba a pasar y todo cayó, todo, menos el arte. De lo que conozco, no sé si otros no van como assets, pero es muy interesante, ¿no? Y bueno, en términos de arte ultra contemporáneo, pues también vemos esta alza importante, sin embargo, se mantiene esta idea de que claro que hay que invertir en arte contemporáneo, se los enseñaba en el portafolio que tiene Artemundi, que me encanta y que yo coincido. Sin embargo, por supuesto, como lo vieron en la gráfica, el 5% está destinado a arte contemporáneo, porque así como en el Venture Capital, las posibilidades de que le pegues son muy poquitas, pero si le pegas, pues qué maravilla. Ahora, fíjense qué interesante acá. Les platicaba del Art Price Index al principio de la presentación, este índice que compara el S&P con el Art Price. Ese índice está basado con los 100 artistas más importantes que les platicaba. Entonces, fíjense, acá podemos ver que el 1.1% son estos 100 artistas que les platicaba, pero el 76% de las subastas se va en este 1.1%. Cuando vemos el resto de los artistas, el 98.9%, vemos que solo están representados por el 24% de los compradores. Entonces, claramente, aunque sí, todo esto que les estoy diciendo de las inversiones en arte, estamos hablando de estos artistas que, a ver, me enorgullece decir que ahí está Tamayo, que está Botero, que hay representación latinoamericana. La realidad es que también hay que voltear a ver esta parte que está por acá. El mundo físico con el mundo digital. ¿Qué está pasando en el mundo? En principio, claro que, hablando también de la pandemia, se empezaron a hacer subastas digitales, ¿no? Y eso ayudó, por supuesto, a que hubiera una visibilidad muchísimo mayor en el mercado de lo que estaba pasando. También las galerías, incluida la mía, empezamos a tener una tienda en línea. Y en esta tienda en línea, pues empezaron a crecer muchas más ventas. Artsy, que son programas que seguramente conocen, también nos ayudan a tener una mayor visibilidad. Y salieron empresas como esta, como Masterworks. Masterworks se volvió una empresa unicorn que está valuada en billones de dólares y lo que hacen es justo eso, comprar arte físico y hacer una especie de fondo de inversión, pero pieza por pieza. Tú decides en qué pieza vas a comprar y compras acciones o fracciones de la misma. Nosotros hicimos el símil Cubic aquí en México. Entonces, lo que hacemos y cómo funciona esta nueva tendencia que busca democratizar las inversiones en arte, porque les hablaba de cómo estamos, pues bueno, cuántas personas son capaces y tienen la capacidad de compra de tener acceso a estos artistas blue chip que sabemos que tienen estos rendimientos espectaculares. Pues son muy pocos. Entonces, la idea es democratizarlo, tener acceso a estas inversiones en arte para todos. Y no solo por la importancia de la inversión, sino también por la parte emocional de decir, híjole, ya soy dueño de un cachito de un Andy Warhol,
O ya soy dueño de este Banksy, que a ver, es completamente aleatorio, la idea es que lo compramos y luego lo vamos a vender en un periodo de 3 a 5 años, pero te decimos qué pedacito te tocó. Y por supuesto que mi mamá no me perdona que en el Banksy le tocaron puros blancos. Pero bueno, la realidad es que es un tema completamente aleatorio. Cómo funciona es que compras fracciones, ¿no? Tienes un pedacito, revisas cómo va subiendo y como cualquier empresa financiera tienes reportes que te dicen cómo va subiendo tu inversión y en un periodo de 2 a 3 años vas viendo qué está pasando. Pero así como Cubic, está Mintus y está Masterworks, están cada vez más y más empresas que están buscando aprovechar la tecnología que existe para el arte. Y por supuesto la evaluación, que es un tema muy interesante a analizar. Ahora sí, ¿cómo podemos invertir en arte? Primero hay que definir nuestras motivaciones. ¿Qué quiero decir esto? Cuando tú compras una pieza, despiertas una adrenalina, ¿no? Puede ser que tu verdadera motivación sea la adrenalina que te despierta tener una colección. Este mural que ven aquí es un mural que hizo Arnaldo Cohen para un coleccionista en León, que es un mural de 16 metros, que no tiene ninguna intención de ser vendido. Es una pieza que tiene en un espacio que es un estacionamiento que para mí es algo muy nuevo, no sé si por acá les parece muy común, pero tiene su colección de coches con unos elevadores que suben, ¿no? Y entonces está ahí viendo su colección de coches con este mural de fondo y pone una mesita y se pone a disfrutar, ¿no? Y eso, esa adrenalina, es una, por supuesto, maravillosa razón para comprar arte. Pero también puede ser que la inversión sea meramente tener rendimientos atractivos. Hay paraísos fiscales llenos de arte. El 80% del arte que existe, el 80% está guardado en bodegas. Y acá no me dejarán mentir, porque hay paredes que son limitadas, ¿no? Los los museos, y estas personas que están buscando solo los rendimientos, al momento de importar la pieza, pues pierdes muchísimo dinero. Entonces las dejan ahí en paraísos fiscales y las transacciones se hacen meramente en estos espacios porque lo único que buscan es tener el dinero. Qué triste, eso sí, ¿no? Tener el arte tan maravilloso guardado. Pero eso será otra plática. Estos son mis hijos. Y los pongo acá para presumirles a mis bebés, pero también para contarles la importancia del patrimonio, ¿no? Entonces, por supuesto que cuando hacemos una inversión, siempre pensamos en qué les vamos a heredar o no, ¿no? Esta será discusión con mi marido, las herencias, pero sí la realidad es que sí queremos hacer un patrimonio para ellos. Y el arte, sin lugar a dudas, es un patrimonio y es una maravillosa razón para empezar a invertir. Acá les pongo ahora sí con estadísticas, porque me encantan los números, por qué la gente compra arte en general, ¿no? Entonces el 71% sí lo hace por pasión, pero fíjense cómo este número cada vez va subiendo, ¿no? Cosas que tienen que ver con la relación del portafolio. Y por supuesto la parte de presumir, que esa no se las puse, pero por supuesto que hay mucha gente que compra arte nada más para que llegues a la sala y digas, mira que tengo por acá, y que también se vale. Ahora, sí, perfecto, Andrea, ya te escogí el Frida Kahlo, ¿y ahora qué? ¿No? Hay que definir un presupuesto. Esto me encanta porque me ha pasado muchas veces en la galería que llegan y me dicen, a ver, les voy a contar una anécdota real. Llegó un cliente que ahora es muy amigo, pero en ese momento llega y nos dice, oye, compré un Rafael Coronel. Compré este Rafael Coronel, lo compré por $20,000. Rafael Coronel en ese momento estaba en $47,000. Compré una ganga. Tú me estabas queriendo ver la cara. Y entonces te das cuenta que dices, oye, qué maravilloso. Y me dice, vengo por un certificado de autenticidad, porque nosotros certificamos a Rafael. Y entonces le decimos, claro que sí, te damos tu certificado. Qué maravilla que encontraste esta ganga. Es un giglé, es una edición, es una pieza que no es una pieza única. Entonces, claro, al final le vieron la cara a este pobre hombre que ganó y persiguió y al final todo se resolvió y compró su Rafael Coronel. Pero cuando las cosas son demasiado buenas para ser verdad, es que generalmente lo son, ¿no? Entender que hay que hacer nuestra tarea y entender que a veces las cosas son too good to be true. Ahora sí. También hay que entender el perfil que tenemos en términos de riesgo. Así como cuando vamos a un lugar, a un banco y nos dicen,
Oye, quiero invertir en CETES porque tengo un riesgo bajo, o quiero invertir en bonos, un poquito de renta variable, y empiezas a hacer acá tu portafolio. En arte funciona de manera similar. Tenemos los CETES, o a los que yo les llamo artistas CETES, porque son artistas que ya, por supuesto, la armaron. Tienen un rendimiento mucho más chiquito, pero es un rendimiento constante y probado a lo largo de la historia. En este ejemplo les pongo a Tamayo, ¿no? Tamayo muere en 1991, ya tenemos muchos años para entender cómo va subiendo de valor de manera constante y no de manera, ¿no?, con estos picos que les platicaba que luego pueden llegar a ser peligrosos. Luego tenemos a los artistas bonos, ¿no? En este caso les pongo a Arnaldo Cohen porque es un artista que vive, que todavía está creando obra. Sin embargo, cuando analizamos al artista, podemos ver que es un artista que ya está en las colecciones más importantes, ¿no? Ya está en los museos más importantes, ya está en un punto en su carrera que a los 83 años es muy difícil que le encuentren algo que diga, puf, voy a caer en el mercado. En el caso, por ejemplo, que fuera Banksy, ¿no? Si Banksy, que tiene la máscara, resultara ser Donald Trump, pues probablemente pues, todo se cae, ¿no? Entonces, no hay este riesgo importante. Y están los artistas a los que yo les llamo las acciones, ¿no? En este caso les pongo el ejemplo de Eric Meyenberg, que Eric Meyenberg es el seleccionado para representar a México en la Bienal de Venecia, y es un artista contemporáneo, joven, sin embargo tiene toda su carrera por delante. Entonces, pues todo puede pasar. Ya que tenemos el presupuesto, ya que tenemos nuestro perfil de riesgo, pues hay que entender las opciones que tenemos. Sabemos que existen los originales y los originales múltiples, las ediciones, ¿no? Muchas veces escucho, las ediciones no van a subir de valor, las ediciones no sirven para nada. Pues bueno, tenemos esta pieza que es un óleo, es una pieza original, es una pieza única, y tenemos, eso quiere decir que toda la pieza tiene una intervención directa por el autor, es decir, pincel por todos lados. Y luego tenemos las ediciones, ¿no? En las ediciones tenemos que analizar, las ediciones, ¿saben a qué me refiero? Serigrafías, litografías, giglés, etcétera. Hay muchas cosas que analizar cuando compramos una edición. Si es una PA, que es una prueba de autor, una prueba de edición, si es el Bonatiré, si es el HC, que es el fuera de comercio. También hay veces que nos dicen, oye, está firmado en placa, porque claro que una pieza firmada en placa quiere decir que cuando el artista la hizo, pues la firmó en la placa. Entonces, todas las impresiones que vienen después, pues no tienen este como apego de revisión incluso del artista que la pieza esté bien. Ahora, por supuesto que si está firmada en placa, pues es mucho más barata. Entonces, hay que entender todos esos tipos de cosas cuando compramos ediciones. También se está poniendo muy de moda las postmortem de Leonora Carrington o de Pedro Coronel. Entonces, de repente llego y compro una edición y me siento muy contento y qué bueno, pero sí hay que entender que estamos comprando una postmortem para saber qué es lo que estamos teniendo en la colección. Y por supuesto entender cuántas piezas hay en la edición. Son muy famosos los papalotes de Toledo, que estaban en Oaxaca, que pues, está increíble, porque Toledo era alguien que por supuesto buscaba la democratización del arte. Entonces así estos papalotes divinos. Estos papalotes son edición abierta, entonces por eso existe esta edición tan barata que en ese momento se vendían creo que en 300 pesos. Ahora, hablando específicamente del valor que tiene numérico, ¿no?, de las ediciones, o sea, entender que no por ser edición ya no vale, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá cuando analizamos a Banksy, podemos ver que las piezas de Banksy en ediciones, las prints, se venden en $114,700 una edición. Ahora, importante entender, por ejemplo, la diferencia entre que una pieza, edición, firmada y no firmada, ¿no? Aunque sigue siendo $75,000, una locura por una edición, vemos que 114,700 sube cuando la pieza está firmada. Una gráfica más de la importancia de tener piezas firmadas cuando estamos hablando de las ediciones. Y ahora sí, entender que no por ser edición no va a subir de valor. Sí es una realidad que se va a tardar más. Y por eso, en este caso, en esta pieza de Tamayo, esta pieza está evaluada en $6,000 a $8,000 y en la siguiente subasta se vende en $15,000 con un estimado de 12 a 18. Entonces, por supuesto que las ediciones suben de valor, por supuesto que es una buena inversión. Claro que lo es más un óleo, pero es una excelente manera de tener un acercamiento a estas grandes firmas y a estos grandes artistas. Ahora hay que escoger al artista en el que vamos a invertir, y son solo 5 para ya abrir preguntas y respuestas.
Pero entender que muchas veces, y me pasa muy seguido en la galería, ¿qué está pasando, Andrea? Oye, Andrea, vengo a comprar artistas oaxaqueños. Y yo, a ver, ¿pero quieres invertir en artistas oaxaqueños? Pues porque están de moda, ¿no? Claro que Tamayo, Toledo, Rodolfo Morales, Nieto, claro que hay artistas oaxaqueños maravillosos, pero no por ser oaxaqueño eres un artista maravilloso. Entonces, muchas veces nos vamos por la moda de lo que está pasando a nuestro alrededor y sí hay que entender que hay que hacer mucho nuestra tarea y conocer al artista a profundidad. Como Rufino Tamayo, ¿no? Entender pues quién era, en qué colecciones está, esto que les platicaba que ya está en estas subastas, que se compara con otros artistas de talla internacional, pero no solo eso, que cuando estamos en el MoMA vemos todo el cuartito de Tamayo y que cuando estamos en una subasta me tocó pujar contra perdí y me lo ganó un museo en Alemania y esas cosas son maravillosas porque como les decía, estadísticamente entre más en el mundo estén nuestros artistas es muchísimo mejor. Esta es una pieza de Tamayo que se vendió ya en $7.2 millones en 2008. Ahora, claro que hay volatilidad así como hay volatilidad en la bolsa y hay momentos interesantes en los que hay que comprar y hay momentos en los que tal vez es momento de esperar. Y lo mismo pasa con Tamayo y hasta acá estamos actualizadas en 2023, que tiene como esta caída importante para entonces empezar a subir. ¿Sí? Sobre las subidas y bajadas, no sé si oye bien, en el mercado, ¿qué tanto tiene que ver según tu opinión? Porque no sé, si la clientela, tipo los fans de ciertos artistas, van cambiando de edad también. O sea, suben de capacidad para invertir, pero luego a lo mejor se van saliendo de la jugada y los que están invirtiendo en otro, porque no sé si por generación sigan de moda los mismos artistas. Hay unos que sí traspasan generaciones y otros no. Absolutamente, y me encanta la pregunta porque pasan muchas cosas y por eso la importancia de que no sea una burbuja. Si inviertes en un artista que no tiene un respaldo de estar en museos como este o que no tenga un respaldo importante, solamente fue una moda de la época de nuestros papás. Pasa mucho, por ejemplo, en la Escuela Mexicana de Pintura, ¿no? Con estos artistas que generalmente invertían la gente mayor y de repente algunos pasaron a la historia y otros no, a pesar de que en ese momento estuvieran muy de moda. La única realidad es cuántas publicaciones tuvo, en qué museos está, porque entonces se vuelve una perpetuidad. Tú hoy vas a los museos y sigues viendo estas colecciones, entonces se mantienen vigentes, porque justo están en estas colecciones y ya marcaron el paso de la historia. Y entonces no solo eso, sino empieza a haber escasez, porque muy pocas veces van a regresar estas piezas al mercado. Entonces, por supuesto que vas a voltear a ver a otros coleccionistas, pero cuando quieres estabilidad y tienes seguridad, vas a seguir viendo a estos artistas porque ya sabes que ya la armaron. Pero claro, y claro que pasa a la siguiente generación y empiezas a comprar cosas diferentes y eso es una cosa maravillosa. Pero además pasa porque ya, además de que cambian los gustos, por supuesto, ya no hay piezas. Entonces, por ejemplo, Frida Kahlo ya se fue a una locura, Diego Rivera a una locura, Siqueiros por otras razones no le ha pasado tanto, pero ¿qué pasa con los coleccionistas? Ya no les alcanza, porque pues, o sea, una cosa es comprar una pieza de $500,000 y otra de $7 millones. Entonces voltean a ver a la siguiente generación, que en este caso, después de la Escuela Mexicana de Pintura, una generación que está creciendo mucho es la ruptura. Pero ¿qué pasa con la generación de la ruptura? Y me encanta, porque primero pocas galerías manejábamos la ruptura, pero cada vez más artistas contemporáneos, galerías contemporáneas están agarrando artistas de la ruptura que se están recuperando por la calidad artística y por esta parte cultural que te digo que ya traspasó fronteras. Y a ver, museos como Marco que tienen, ¿no? Hacen cosas importantes con la ruptura, pero también el MOAC, ¿no? O sea, museos que considerarías contemporáneos cada vez están agarrando más esta generación y la están volviendo vigente. Entonces, eso es mucho el trabajo y la importancia de hacer este análisis que te digo. Sí, porque si no tienes mercado y si eres un artista que ya se ganó todas las bienales y ya se ganó todas las becas y está en todas las colecciones de los museos y ya tiene todas las publicaciones, pero nadie te quiere coleccionar porque lo que tienes es sangre coagulada, pero poco probable es que te vuelvas un artista que se vuelva una inversión porque no tienes mercado. Pero si eres un artista que solo está de moda y no tienes nada de lo demás, poco probable es que pase a la historia. Entonces necesitas las dos. No sé si contesté tu pregunta.
Entonces, bueno, conocer la pieza a profundidad. Se me olvidó avisarles que en algún momento va a haber un blackout de 20 segundos en el que todos tenemos que gritar. Lo del grito no es cierto, pero lo del blackout sí, por si en algún momento pasa, que se me había ido a avisarles. Entonces, bueno, acá tenemos más obra, esta pieza, por ejemplo, de Rufino Tamayo, que se fue en $44,000, siendo edición. Pero fíjense, también hay que entender la pieza y el provenance de la pieza, ¿no? ¿Qué quiero decir con el provenance? Esto es un término importantísimo. ¿Cuántas publicaciones ha tenido? ¿En dónde ha estado expuesta la pieza? ¿Qué coleccionistas ha tenido? No es lo mismo tener una pieza que fue de Elvis a esa pieza sin que sea de Elvis, porque sea lo mismo. Las historias cuentan. Y por supuesto, le da autenticidad, porque entre más han pasado el tiempo, pues es más difícil entender si el artista es una pieza buena. Entonces, tener un certificado de autenticidad también es muy importante. Pero también conocer el estado de conservación de la pieza. ¿Qué está pasando? El coleccionista anterior tuvo la pieza en el sol todo el tiempo, entonces ya está toda descolorida, o el artista no trabajó bien la tela, entonces está descarapelando. Revisar la autenticidad, viendo los certificados de autenticidad. Esto es padrísimo, porque a mí me han llegado Tamayos y me han llegado otras piezas que traen unos libros enteros del perito que hizo el estudio para certificar que la pieza era buena, y por supuesto que no es, porque o aunque sea buena, si la persona que tiene los derechos decide que no es buena, entonces no puede pasar. Entonces hay que entender quién es quien tiene los derechos, ¿no? Para saber si la pieza es buena o no. En el caso de Banksy, por ejemplo, lo que hace es que rompe un billete y lo pega la mitad en el certificado, la otra mitad se la queda en su registro y el número de serie del billete lo pone en el cuadro para que no haya pierde y sí o sí sepamos si la pieza es buena. Y muchas veces incluso creeríamos que la familia son los únicos que tienen los derechos, pero muchas veces no, muchas veces pasaron situaciones con las familias que entonces la familia no es quien tiene los derechos, sino ciertos expertos. Entonces sí hay que estar enterados y muy en el medio para entender quién certifica la pieza de la que estamos invirtiendo en caso de que el artista ya haya muerto. Si no, pues pídanselo al artista. En la parte, cuando tienes y que conocemos muchos artistas así, que son pintores y escultores, ¿cómo se comporta el mercado cuando ya es escultura y no es una pintura original? Pues mira, principalmente las esculturas podríamos compararlos con las ediciones, en el sentido que generalmente las esculturas hay más de una, ¿no? A menos que sea solo una, pero se hace el molde y se crean más. Entonces, entre más chiquita sea la edición de las esculturas, sube mayor de valor, a menos que sea una pieza única, que por supuesto también pasa, y ese es el comparativo. Entonces, entre más intervención y más chiquita la edición haya de la pieza, tiene un mejor rendimiento. Y en general las pinturas se venden más, por más triste que sea. Mira, sí, en caso de escultura las PEAs deberían valer más porque tienen esta edición. No es el mismo caso con las… Antes las ediciones eran importantísimas que fueran PEA porque las técnicas de impresión iban bajando de calidad conforme iba bajando la impresión. Pero esto ya no es una realidad. Hoy ya todo es maravilloso y entonces la PEA, yo les digo que escojan el número de cumpleaños de sus hijos porque soy muy cursi. Pero la realidad es que eso ya no importa. Pero en el caso de la escultura, pues también haces la pieza y luego haces el molde. Entonces realmente no tendría que haber una relación directa, a menos tiene que ver exactamente con la pieza, porque me ha tocado trabajar con artistas que trabajan muchísimo el PA y es en donde le meten más y le dicen, no, métele, muévele, le vas jugando, y eso por supuesto tendría que tener un valor adicional. Sin embargo, la calidad al final es la misma en cualquiera de la edición. Bueno, justo acabé, entonces listos para hacer preguntas, pero invertir en arte es la mejor inversión, pero sin lugar a dudas hay que saberlo hacer. Gracias. Esos artistas que mencionabas como acciones, donde es un artista que tiene todo su carrera por delante, ¿cuáles para ti son los principales indicadores para decir tiene futuro? Mira, hay una etapa en la carrera importante que, no ha pasado muchas veces que un artista que ya es grande, lo encuentra una galería porque no tuvo esa visibilidad y lo pasa, ¿no? Pero sí hay una tendencia que vemos en que un artista joven
empieza a crear y tiene que empezar a participar y llevar su arte a todos lados, ¿no? Entonces, participar en bienales, participar en becas, que hay muchísimas del gobierno, para que entonces generar esta visibilidad. Otra cosa importante es no empezar vendiendo carísimo, porque como decía, no hay nada que lo sustente, por más que estés de moda, tienes que ser coherente con tus credenciales y con cómo está creciendo el mercado. Y ya lo mencionaba, tratar de estar fuera del país de donde eres. No me refiero específicamente a México, sino llevar tus piezas al mercado internacional. ¿Alguien más? ¿No? A mí me comentabas sobre el tema de las galerías y su rol en la difusión de la recuperación de artistas. Por ejemplo, Eduardo Terrazas, entre otros artistas, Helen Escobedo, Sí, justo. que apenas ahorita en el siglo XXI se están recuperando y son de la segunda mitad del siglo XX. Platícanos un poquito sobre ese riesgo que las galerías corren al recuperar a esos artistas que probablemente para nuevas generaciones pues son súper desconocidos, ¿no? Claro, 100%. Pues mira, yo más que un riesgo lo veo como una súper oportunidad porque están agarrando artistas que ya tienen este currículum que menciono tanto, pero que no tuvieron la visibilidad del mercado en el momento. El caso de Helen, por ejemplo, pues, maravillosa, pero ahorita estamos teniendo una visibilidad importante del mercado de mujeres también, como platicamos. Entonces es como una gran oportunidad. Existe un riesgo claro al saber cómo a ver si esta nueva generación, como mencionábamos, le gustan estos artistas. Pero también hay un papel de las galerías muy importante en el que, y esta parte no quiero que suene comercial, pero la realidad es que las galerías tienen como papel crecer el currículum de los artistas para que los artistas se puedan dedicar a crear. Y entonces una buena galería va a llevar y se va a hacer amiga de los curadores y va a buscar que las piezas estén en los museos y va a buscar que esté ganando premios y va a buscar que estén en las colecciones adecuadas para que entonces el artista cumpla con todos estos checks que les mencionaba para que pueda subir de valor y sobre todo que pase a la historia. Sí, dos. Buenas noches, Andrea. Buenas Una noches. pregunta, en el sentido ético de lo que haces, o bueno, de lo que platicas con respecto a invertir en arte, ¿cuál sería el aspecto, cómo decirlo, como erróneo de invertir en el arte? No lo hago en forma de crítica, sino, por ejemplo, en el sentido de que pues todo es inversión. Por ejemplo, ahorita en Monterrey estamos teniendo una burbuja inmobiliaria. Algunas personas, también Ciudad de México, son desplazadas. Pero, ¿cuál sería el problema, por ejemplo, en que la gente invierta en arte, pero que esa inversión nunca se les regrese? O que sean, por ejemplo, estafados. ¿O que sean qué, perdón? Estafados. Bueno, a ver, de que sean estafados depende en quién te acerques, ¿no? O sea, depende quién te vendió la pieza. Un poco lo que les platicaba de si es it's too good to be true, si las cosas son demasiado buenas para ser verdad. Pasa muchísimo que llegan y te dicen, oye, encontré esta pieza en la bodega de mi abuelo que estaba encerrada, que sí ha pasado, pero es poco probable. Entonces, si te acercas a un profesional, galerías que tengan más de 5 años, 5 años es el promedio importante. O sea, la galería que nosotros tenemos tiene 24 años, pero en general 5 años es un buen promedio para entender que ya tienen conocimiento del mercado si te quieres acercar a una galería para evitar ser estafado. En el caso de un dealer, que alguien se te acerque a ofrecer la pieza, pues sí como que hacer ese análisis que te decía y hacer tu investigación de quién es el artista en el que estás invirtiendo. Y en caso de que no veas líquida tu inversión porque no la vendas, depende. Si estás hablando de Cubic, pues bueno, tienes un contrato que te protege para que eso no pase. No sé si respondí tu pregunta. Más o menos. Podemos hacer un one-on-one si quieres al final de la plática. Lista. Creo que es para… no. Creo que ellos Ya están llevando el tenemos una micrófono, perdón. Última pregunta por acá. Pero acá seguimos después. Ay, hola, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Andrea, tengo una pregunta. Ahora, hablabas de las mujeres. Es que hay un artista que me llama mucho la atención su obra, pero también me dicen, es que hay que verificar la galería que la represente.
pero tiene un modelo, por decirlo así, modelo de negocio muy distinto. Ella no tiene galería, vende directo. Entonces, por ejemplo, Tesla hace lo mismo. Tesla ya no tiene agencias. Tesla, tú puedes comprar un Tesla directo. Entonces, ella te vende directo la obra, ella misma se administra, está en Dubái, se asocia pero con marcas, McLaren, o sea, marcas también de prestigio. Entonces, me encanta la obra, es algo, si está elevado el precio, puedo comprar artistas mucho más reconocidos por ese mismo precio, pero me encanta su obra y cómo lo hace. Pero ¿cómo puedo evaluar yo eso? O sea, porque también quiero, o sea, obviamente me gusta, 71% tú decías que te guste, la adrenalina y todo eso, pero al mismo tiempo digo, bueno, quiero conservar algo de valor. No sé qué recomendación o qué opinas de esto que está haciendo este artista. A ver, voy a pedir ayuda de traducción porque tengo un problema de audición. Sí, no entendí. Sí, cuéntame. Es que, o me lo puedes repetir sin el micrófono, en resumen, perdóname, es que no, se me distorsionó todo. ¿Qué? Gracias, sí, perdóname, es que escucho medio mal. Ah. ¿Te gusta esta artista? Ah, bueno. No tiene galería. ¿Cómo la conociste? En Instagram, sí. Y está carísima. A ver, conste que dije que lo más importante de comprar arte es que te guste. Entonces, si te gusta y puedes, dátelo. Pero si es un tema de si va a valer o más no en el tiempo, exacto, que sea una inversión, pues mira, es un tema complicado, sobre todo porque si yo fuera tú, le preguntaría, ¿quién te colecciona? ¿En qué museos estás? ¿Estás planeando entrar a subastas? ¿Hay alguien interesado en publicarte un libro? ¿Cuántos años tienes para entender si lo que estás? Porque lo que estoy entendiendo es que es un artista muy popular, con un mercado espectacular y que entonces quiere justificar sus precios porque hay gente que lo está pagando. El problema es cuando tú quieras después vender esa pieza y como me preguntaban aquí al principio, los gustos ya cambiaron, no hay nada que respalde ese precio y probablemente en ese momento vayas a tener que vender por debajo del precio en el que lo compraste. Entonces, si no tiene algo que respalde ese precio, es muy difícil que lo puedas revender en algún momento. Pero como dije, si puedes y te gusta, eso es lo importante. Así, por favor, creo mejor como me lo... Ah, sí, tú ibas esperando. Hola, sí, mi pregunta iba un poco por los dos compañeros de aquel lado, como cuáles son los criterios que consideras para que el artista tenga esta credibilidad al momento de, aunque no forme parte de una colección o tenga una galería, pues tiene legitimación y valor ante el mercado que propones. Mucho lo que te decía, que participen en becas y, o sea, entre más es como, hay muchísimos concursos de arte, no tienes que estar con una galería, si estás participando en concursos que tengan visibilidad, es suficiente. Digo, al principio de la carrera es suficiente. ¿Cómo mides eso? O sea, ¿cómo dices de que, ok, si ya estuvo en 5 bienales, ya cuesta 15% más? O sea, vaya, Sí, por decir. sí, es un buen promedio, va dependiendo. Sí, los precios los dictamina el mercado. Entonces, a ver, hoy vales, si un artista joven debería estar como en 30,000 pesos, ¿no? Digamos. Y entonces te fuiste a la Bienal, ¿no? La Bienal de FEMSA, ¿no? Y entonces ya puedes decir, oye, ya estoy un 20% arriba. Y vas viendo si te lo van comprando. Si tienes… Pero son valores estándar que ya tienen como galeristas o cómo lo tabulan, porque siempre a todo el mundo que le pregunto como que usa valores bien subjetivos y como que ya que lo relacionas más con la bolsa y todo eso, pues pienso que debe haber como tabuladores estándar de, por ejemplo, tengo una amiga que es igual, escultora, para mí vale mucho, pero igual, o sea, ante el mercado no vale nada, aunque, porque es nueva, ¿no? Pero, Claro. o sea, es como que también entra la subjetividad, ¿no?
Claro, pero aquí entra un poco lo que estamos platicando allá. Si hay gente que te gusta, o sea, como artista joven necesitas buscar que la gente te vea, ¿no? ¿Y cómo logras que te vean? Pues participando en la mayor cantidad de exposiciones. Esas exposiciones generan currículum y ese currículum abola a los precios que tienes. Es un poco una relación directa. No te puedo decir que hay como un checkpoint. Nosotros en la galería cuando aceptamos un concurso nuevo, pues tenemos como un consejo, ¿no? Que está, pues estamos nosotras dos, ¿no? Las dos directoras, y está un coleccionista, y está un artista, y hacemos una evaluación como si fuera una especie de jurado. Pero sí hacemos este análisis importante de analizar el currículum. Y si es un artista que no tiene nada de currículum, pero es estéticamente divino, se vale, y entonces los precios van a estar pues, relativamente baratos para juntos, la galería y el artista, empezar a subir los precios de tal manera que se vaya, porque hay artistas, por ejemplo, incluidos artistas de la ruptura, que se subieron de precio muchísimo y entonces no han podido despegar como deberían. Hoy podrían estar en estos precios, pero como lo hicieron así, pues la gente no lo justificó. Pero si va subiendo paulatinamente, hay una justificación real y estas gráficas que les decía, una gráfica estable, ¿no? Va lenta pero seguro. Una gráfica de riesgo, despunta rapidísimo. Tiene que ver mucho también con el desarrollo de marca como artista, ¿no? Sí, también, 100%. Que esa es la chamba de las galerías. Gracias. Ahora, ya tienes una colección, X, el tamaño que sea, pero, y quieres vender, pero que realmente sea vender bien, pues. ¿Cómo se hace? Me marcas. No. Si quieres platicamos, pero hay muchas maneras en lo que lo puedes hacer. Hay que evaluar la colección, hay que entender si, o sea, generalmente cuando quieres vender, y prometo no hacerla muy larga, pero generalmente cuando quieres vender primero en corto, la verdad, a tu gente alrededor para evitar pagar comisiones, luego quieres dárselo a una galería o a un art dealer, y generalmente tu último recurso son las casas de subasta, porque yo no coincido con esto, pero muchas veces cuando la pieza ya salió en subasta, se dice que ya se corrió si no se vendió, y luego a la gente no le gusta eso. Yo la verdad veo la calidad iconográfica y pictórica igual si se vendió o no se vendió en subasta, pero el mercado no lo recibe tan bien. Listo. Pues muchísimas gracias a todos por estar aquí y aguantarse hasta el final. Pues muchísimas gracias, Andrea, por su conferencia. Están cordialmente invitados a tomar sus datos, a seguirla en redes sociales y, bueno, recibir, ¿por qué no?, consejos de manera profesional de esta experta, a la cual, pues, me permito agradecer en nombre del Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey, y te queremos entregar un catálogo de la exposición en el jardín y invitarlos los últimos días de nuestra exposición en el jardín. Es la colección privada de Agustín e Isabel Coppel. Es una exposición que conforma una selección de piezas de esta colección privada que se presenta por primera vez aquí en Monterrey. Agustín e Isabel Coppel conforman esta colección de arte contemporáneo en los últimos 20 años, entonces creo que vale la pena visitar esta exposición, que estará hasta el 17 de marzo. Muchísimas gracias. Gracias. Andrea, bienvenida. Esperamos verte pronto en Monterrey. Gracias. Gracias. Muchas gracias. ¿Sí? ¿Sí les gustó?